Bueno, el día de hoy vamos a estar interpretando, haciendo la práctica de la configuración de VLAN y enlaces troncales. Bueno, con la participación de Janet Guamán, Erika Dueñas y mi persona Alison Orozco. Y espero que les guste el video y no olviden de darle like. Gracias. Aquí tenemos la práctica de laboratorio, configuración de redes VLAN y enlaces troncales. Aquí podemos observar la topología y su tabla de direccionamiento, donde se describen las direcciones IP que van a tener cada switch y cada PC, con sus respectivas máscaras de subred y su gateway. ¿Cuáles son los objetivos? Armar la red, crear redes VLAN, mantener asignaciones de puertos de VLAN, configurar un enlace troncado 802.1q entre los switches y eliminar la base de datos de VLAN. El proyecto está dividido en 5 partes. Vamos ahora con la parte número 1, que consiste en armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. En esta parte se establecerá la topología de la red, se configurará parámetros básicos en los equipos de host y los switches. Aquí ya tengo una imagen adjuntada del paso a paso que se fue ejecutando en el archivo que ya tengo acá terminado. Esta práctica la debemos elaborar en Packet Tracer, por lo que aquí pueden ver ya finalizado la configuración y demás, por lo que les iré explicando con las imágenes, con las capturas que se habían hecho. Bueno, primero procedemos a arrastrar de la parte inferior del Packet Tracer los dispositivos que vamos a usar, que de hecho se nos explica acá abajo cuáles son los dispositivos que vamos a usar. Y les empezamos cambiando sus nombres. ¿Cómo cambiamos sus nombres? Haciendo clic aquí y empezamos configurando sus nombres. Asimismo para cada dispositivo y los cables que se los puso de la parte de acá. Empecemos. ¿Qué nos pide? Ese fue el paso 1. ¿Qué nos pide el paso 2? Tenemos que inicializar y volver a cargar los switches, según sea necesario. Para el paso 3 nos pide configurar los parámetros básicos para cada switch. En este caso tenemos 2 switches. Y se nos pide desactivar la búsqueda del DNS. Para desactivar la búsqueda del DNS usamos el parámetro no IP domain lookup. En la parte B se nos pide configurar el nombre del dispositivo como se muestra en la topología, como hostname OS1. Ese de aquí, se le da clic aquí, se le va a la parte de acá abajo. Queremos configurar el interface. Vamos a ir al CLI y aquí es donde podemos empezar a escribir los comandos. Si se fijan, por ejemplo, acá ya tengo la captura, como se fue haciendo. Tenemos el ejemplo de acá, que se nos pide configurar la IP a uno de los switches. Entonces, ¿cómo procedemos? Como les dije, damos clic aquí, entramos al CLI y en esta parte de aquí tenemos que ver bien que esté de este modo, en el modo config, para poder empezar a escribir los comandos. Entonces, estamos ahorita en esta parte, en el SI numeral, como quien diría. Entonces, para entrar al modo config tenemos que escribir configure terminal. Configure terminal, entramos al modo config. En este caso, se nos pide cambiar la interfaz de la VLAN 1, por eso escribimos el comando interface VLAN 1 y se le establece la dirección IP 192.168.1.11 con su máscara de red a la switch 1. Aquí dice switch 1. Lo mismo se hizo en la switch 2. Entramos de la misma forma para configurar aquí y al CLI y acá abajo nos percatemos que está en el modo config, como se hizo en el switch 1, y se procede a escribir los mismos comandos, pero con su respectiva dirección IP, ya que son diferentes switches. Fíjense que aquí este fue 1.11 y al otro, al switch 2, fue 1.2.
¿Qué más se nos pide? Se nos pide en el literal I copiar la configuración en ejecución en la configuración de inicio. ¿Cómo hacemos eso? Nos fijamos así mismo que en el switch 1 estemos de este modo y escribimos el comando copy running config start. Después nos va a salir este mensaje de aquí, por lo que le damos enter para firmar. Y después enter de nuevo hasta que nos salga el mensaje de OK. Lo mismo hicimos en el switch 2, doble enter y hasta que nos salió el OK como un mensaje de que fue una actividad exitosa. Ahora vamos a el siguiente paso. Estas imágenes son las capturas del paso a paso que se hizo de la A hasta la F. Entonces se pueden ir viendo también. Vamos al paso 4. En el paso 4 nos dice que nos consultemos la tabla de direccionamiento para obtener información de las direcciones de los equipos host. ¿Cómo obtenemos esa tabla de direccionamiento? Tenemos que asimismo entrar al CLI y fijémonos que estemos en este modo. Vamos a hacerlo ahora. Estamos aquí. Fíjense que tenemos que estar así y estamos en el modo config. Entonces ponemos exit y ahí sí ya estamos de la misma forma que se nos pide acá. Entonces escribimos el show MAC address table más. Y bueno, y aquí aquí podemos ver la tabla de los direccionamientos y eso fue lo que se adjuntó aquí y lo mismo se hizo en el switch 2. Para el paso 5 se nos pide probar la conectividad. Entonces, ¿a qué se refiere con probar la conectividad? Se refiere a que nosotros podamos enviar mensajes de una computadora a otra. ¿Quién dice? Hacer ping. Entonces, en este caso, supongamos que queremos enviar un mensaje de la PCA a la PCB. Entonces, ahí, la PCA, la PCB. No responde. Listo. PCA, PCB. Y aquí vamos a ir viendo. Esto prácticamente es enviar, agarramos de acá, como quien dice un mensaje, si me dicen PCA, PCB, agarro aquí y arrastro acá a la PCB. Entonces, eso nos va a mostrar si el ping fue exitoso o no. Si vemos que como que se está tomando mucho tiempo, adelantamos acá. Y sale visto por lo que nos están diciendo que el ping entre la PCA y la PCB fue posible. Bueno, ahora sí pasemos al siguiente paso. Bueno, y ese fue el último paso de la parte 1. Podríamos avanzar con las preguntas. ¿Se puede hacer pin de la PCA a la PCB? Sí, se puede hacer ping. Yo digo que sí. ¿Nos puedes hacer una pequeña verificación ya en el paquete tracer? Sí, claro, ahorita vamos a hacer. Vamos a PCA, PCB. Efectivamente. ¿Y se puede hacer ping desde la PCA a la PCC? Yo creo que no se puede, porque está tratando de hacer pin con un dispositivo, una subred diferente. Pero ¿nos podrías hacer una explicación también? Claro, ahorita les voy a... Me dijeron PCA a la PCC, ¿verdad? Sí. PCA, PCC.
efectivamente no se pudo hacer. Aquí. Vamos a la siguiente parte, que es la parte 2. Y en la parte 2 vamos a crear redes VLAN y asignar puertos de switch. Como paso 1 se nos pide crear las VLAN en los switches. ¿Cómo hacemos eso? Primero entramos al modo de configuración del switch 1, como ya les había dicho. El switch 1, entonces, ahí estamos en el modo de configuración. Y ahí ponemos VLAN 10. En mi caso no le daré Enter porque ya está configurado, pero esa es la forma de proceder. Entonces luego escribimos el comando name student. Especificamos que va a ser de la VLAN, ahora especificamos la VLAN 20 que se va a llamar faculty y la VLAN 99 que se va a llamar manager. Cerramos con un end y esa fue la configuración de las VLAN en el switch 1. Vemos que aquí nos sale que fue ejecutado de manera exitosa. Lo mismo se hace en el switch 2. Ahora, en el paso C, en el literal C, se nos pide emitir el comando show VLAN para las VLAN en el switch 1. Asimismo, entramos al switch 1 en el CLI y escribimos show VLAN. Y ahí se nos va a mostrar una tabla. ¿Qué quiere decir esa tabla? Bueno, como ven aquí, en la columna de aquí se muestran el número de las VLAN. VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99. Y aquí se muestran lo que ya habíamos creado, Student, Faculty y Manager. Este es el caso en los puertos. Asimismo pueden ver que el puerto 1, que no lo creamos, y su nombre se llama Default. ¿Qué quiere decir? Que el puerto 1 es un puerto predeterminado y que cuando nosotros estamos creando las VLAN, todos los puertos ya van a estar en la VLAN 1 por default. Por eso ven que del puerto 1 a la 24 están todos en la VLAN 1. Acá vemos cómo fue ejecutado el comando. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la VLAN predeterminada? ¿Cuál tú crees que sea, Erika? Yo creo que la VLAN 1. Efectivamente, es la VLAN 1. Aquí vemos que cuando ejecutamos el comando show VLAN, se nos dice que la VLAN 1 es predeterminada. ¿Y qué puertos se le asignan a la VLAN predeterminada? ¿Cuál tú crees que sea, Alison? Yo creo que todos los puertos del switch se le asignan al VLAN 1. Exactamente, por algo vemos aquí en la tabla que tenemos del puerto 1 a la 24 en la VLAN 1. Por algo se dice que es predeterminada. Vamos al paso 2. En el paso 2 de la parte 2 se nos dice que asignemos la VLAN a la interfaz 1. Entramos al modo de configuración y especificamos qué puerto nos referimos. Aquí nos estamos refiriendo al puerto 6, le estamos diciendo que le demos acceso a la VLAN 10. Con estas líneas de comando estamos mandando al puerto 6 a la VLAN 10, por lo que cuando volvamos a ejecutar este comando, este que estaba en el VLAN 1, ahora va a estar en la VLAN 10. Vamos al paso 2. Se nos dice, transfiere la dirección IP del switch a la VLAN 99. Asimismo, ejecutamos el comando interface y especificamos que nos referimos a la VLAN 1 y que vamos a quitar, como quien dice, por eso no IP address, la IP que existe en la VLAN 1. Ahora, esa IP vamos a mandar a la VLAN 99, por eso especificamos interface VLAN 99 y enseguida cuál va a ser la IP que va a pasar a la VLAN 99. Ejecutamos el end y con eso cerraríamos esta parte de aquí. Y aquí tenemos la captura de cómo se ejecutó esta parte.
Asimismo, en el literal C, otra vez, show VLAN brief, y vamos a ver cómo se dio el paso del puerto C que estaba por aquí, ahora a la VLAN 10. ¿Qué más nos dice el literal C? Nos dice, emite el comando show IP interface brief. ¿Para qué nos sirve este comando? Si nosotros ejecutamos este comando, vamos a ver que en la VLAN 99 está la IP del switch y que está en el status of protocolo down. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué, o sea, cuál es el estado de la VLAN 99 y por qué? ¿A alguien le gustaría responder esa pregunta? Yo creo que el estado de la VLAN 99 es down porque todavía no se le ha asignado algún puerto activo. Exactamente. Por eso tenemos en la configuración anterior, nunca se especificó aquella parte, simplemente se lo envió a la VLAN 99. Vamos al literal D que dice, usa la topología para asignar las VLAN a los puertos correspondientes en el switch 2. Entonces, asimismo, ejecutamos el comando, empezando por interface F011, que nos referimos al puerto 11, y que lo vamos a enviar a la VLAN 10. Después, nos pide eliminar la dirección IP con la VLAN 11 en el switch 2. Por eso ejecutamos el comando interface VLAN 1 y el no IP address. Con eso estaríamos eliminando el IP que estaba en la VLAN 1 en el switch 2. En el literal G nos pide configurar una dirección IP para la VLAN 99 en el switch 2 según la tabla de direccionamiento. Entonces, asimismo, entramos al modo de configuración y especificamos interface VLAN 99. Damos Enter y ahí vamos a especificar cuál va a ser la IP que se le va a asignar a la VLAN 99. En este caso, la de switch 2, 192.168.1.12, seguido de su máscara de subred. Damos Enter y ahí vemos que el mensaje de que fue ejecutado con éxito. De nuevo, show VLAN brief para verificar el estado de los puertos y acá vemos que así el puerto 18 que estaba en la VLAN predeterminada pasó a la VLAN 20. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. ¿Es posible hacer pin de la PCA a la PCB? ¿Y por qué? Yo pienso que no, porque la interfaz que dice F1 no se le asignó al VLAN 10, porque el tráfico del VLAN 10 no se envía a través de la interfaz. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, que si es posible hacer pin del S1 al S2. ¿Y por qué? Yo creo que no, porque las direcciones IP de los switches ahora residen en la VLAN 99. El tráfico de la VLAN 99 no se envía a través de una interfaz F1. Efectivamente. Ahora sí. Eso nos permite pasar a la parte 3, en la que se nos pide mantener las asignaciones de puertos VLAN y la base de datos de VLAN. Como paso 1 se nos pide asignar una VLAN a varias interfaces. Eso quiere decir que en el switch 1 vamos a asignar las interfaces de la 11 hasta la 24. Eso de ahí a la VLAN 10. ¿Cómo hacemos eso? Especificamos con el mismo comando qué puertos vamos a usar, pero ahora con la palabra range. Y especificamos el rango de la 11 raya 24. Escribimos switch for mod access y seguido de switch for access VLAN 10, que es a la VLAN donde van a pasar este rango de puertos. End
Y en el literal B se nos pide emitir el comando show VLAN brief para verificar esas asignaciones. Entonces, acá vemos que fue exitoso, ya que recuerden que pasamos desde la 6 a la 24, ¿a dónde? A la VLAN 10. Entonces, aquí en la tabla podemos ver que eso ocurrió. Vemos aquí la VLAN 10, llamada student. Ahora están de las 6 a la 24 asignados los puertos. Ahora vamos a reasignar los puertos 11 y 21 a VLAN 20. No, ahora, fíjense que no es un rango de puertos, sino que son dos rangos, son dos puertos específicamente, la 11 y la 21. ¿Cómo hacemos eso? Con una coma. Interface range, especificamos puerto 11 y puerto 21. Switch for mode, switch for access VLAN 20, ya que es a donde se nos pide que las pasemos, y escribimos Enter. De nuevo, vamos a verificar que haya ocurrido de manera exitosa y escribimos show VLAN brief. Y aquí vamos a ver que en la VLAN 20 pasaron los puertos 11 y 21. Y aquí está cuando se fue configurando qué ocurrió. Vamos al paso 2. Bueno, vamos con el paso 2. Eliminar una asignación de VLAN de una interfaz. Se nos pide usar el comando no switch for access VLAN para eliminar la asignación de VLAN 10 al puerto 24. Entonces, así mismo vamos al switch 1 y especificamos que vamos a trabajar con el puerto 24, no switch for access VLAN, y end. Con esto vamos a estar eliminando la asignación de VLAN de este puerto de aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. ¿A qué VLAN está asociado ahora el puerto 24? Ya, yo pienso que el puerto 24 no está asignado a ningún LAN porque no tiene ningún tráfico, no transfiere. Exactamente. ¿Cómo podemos verificar esto? Lo podemos verificar escribiendo el comando show VLAN brief, que nos muestra la tabla de las VLAN. Y vamos a ver que el puerto 24 pasó de nuevo a la VLAN predeterminada. Vamos al paso 3 y que se nos dice que nos pide eliminar una ID de VLAN de la base de datos de VLAN. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a agregar primero la VLAN 30 a la interfaz 24 sin emitir el comando de VLAN. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero especificamos que vamos a trabajar con el puerto 24, luego switch for access VLAN 30. ¿Ok? Entonces, notemos algo, nosotros nunca creamos la VLAN 30, pero ya estamos mandando el puerto 24 a la VLAN 30. Es aquí cuando aparece una anotación en la que si nosotros enviamos un puerto a una VLAN que no fue creada, esta se crea automáticamente. Entonces, ¿cómo vamos a verificar eso? Asimismo, le damos con el comando show VLAN brief y vamos a ver que acá la VLAN 24 pasó a la VLAN 30 que nosotros nunca creamos, pero que se creó cuando nosotros mandamos directamente a el puerto 24 a la VLAN 30. Entonces, si nosotros no creamos la VLAN 30, ¿qué pasará con su nombre? ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el nombre predeterminado de la VLAN 30? ¿Querés saber la respuesta, Erika? Creo que como vimos arriba en la imagen, salía que tenía VLAN 0030 en el puerto 24. Exactamente. Aquí en la tabla podemos ver que dice name y nos especifica el nombre de las VLAN. En este caso, la 30 se llama VLAN 0030. Ese es el nombre. Ahora vamos al literal C y nos dice
usa el comando no VLAN 30 para eliminar la VLAN 30 de la base de datos de VLAN. ¿Cómo hacemos eso? Ahora, ya que estamos en el switch 1, simplemente escribimos no VLAN 30, y así fue como la eliminamos. De nuevo, emitimos el comando show VLAN brief para ver que se haya eliminado este puerto de aquí. Aquí vemos en la tabla que efectivamente el puerto 24 ya no aparece, ya que este aquí fue eliminado. Vamos al literal E que dice, emite el comando switch for access VLAN a la interfaz del puerto 24. De nuevo, entramos al modo de configuración en un switch 1, especificamos el interface F24, no switch for access VLAN, end. Aquí vemos en la captura que se puede ejecutar con éxito. Y hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿a qué VLAN se asigna el puerto 24 y qué sucede con el tráfico destinado al host conectado al puerto 24? Ya, yo digo que el puerto F24 no se le asigna ninguna VLAN porque este puerto no transfiere ningún tráfico. Exactamente, ya que fue ejecutado con el comando no switch for access VLAN. Vamos aquí a la parte 4 y nos vamos ahora a configurar un enlace troncal 802.1 entre los switches. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en el paso 1 vamos a usar DTP para iniciar el enlace troncal en el puerto 1. Vamos a primero establecer en el switch 1 un modo de enlace troncal. De nuevo, especificamos que vamos a trabajar con el puerto 01 y escribimos switch for mode dynamic zero. ¿Qué va a pasar cuando ejecutemos ese comando? Nos van a salir algunas líneas en las que vamos a ver el mensaje Line Protocol on Interface VLAN 99. Ok, vemos en la captura de pantalla que también fue ejecutado con éxito VLAN 99. Y ahora también vamos a recibir este mensaje en el switch 2, ya que al ser un enlace troncal hace como una especie de conexión entre ellos dos. Ok. Ahora, vamos a emitir de nuevo el comando show VLAN brief en el switch 1 y en el switch 2 y vamos a ver que la interfaz del puerto 1 ya no está asignada en la VLAN. Ahora las interfaces de enlace troncal ya no se incluyen en esta tabla de VLAN. Acordémonos que el comando show VLAN brief nos mostraba la tabla de VLAN. Entonces, ahora que lo vamos a ejecutar, esos puertos ya no van a estar aquí, sino que ahora tenemos que ejecutar otro comando que es el comando show interface strong, que nos van a mostrar el listado de los enlaces troncales. Es por eso que cuando ejecutamos este comando vemos aquí el puerto 01, porque ahora ya no va a aparecer en la tabla de acá, sino en la tabla de los enlaces troncales. Y vemos que está en el modo de zero volt y está con un estatus troncal. Con la VLAN 1, aquí vemos Native VLAN 1, su estado troncal, cuál es su número de encapsulación, el 802.1, su modo y a qué puerto nos estamos refiriendo. ¿Ok? Vemos aquí la captura de pantalla y ahora aquí vamos a ver que en el switch 2, ¿qué mensaje va a salir? En el switch 1 nos sale el modo de zero volt, pero en el switch 2 ejecutamos el mismo comando, el switch 2 que también tiene el puerto 1 va a estar con el modo out. ¿Alguna otra pregunta? Sí, se puede hacer ping de la S1 y la S2. Yo creo que sí, sí se puede. Y tal vez se puede hacer pin de la PCA a la PCC. Yo digo que no. ¿Qué? Porque no se puede hacer pin de la PCC a la PCA porque la PCC está en una LAN diferente. Los switches están
dispersado, diferente. Exactamente. Bueno, dicho eso, vamos al paso 2, que dice configurar manualmente la interfaz de enlace troncal del puerto 1. Vamos a literal A, que nos dice cambie el modo de switch port en la interfaz 01 para forzar el enlace troncal. Y vamos a hacer esto en ambos switches. Asimismo, especificamos de qué switch estamos hablando y escribimos el modo switch port mod from en el modo para forzar el enlace troncal. Eso es lo que estamos haciendo con este comando. Hacemos lo mismo en el switch 2. Entramos al modo configuración y escribimos interface F01 switch port mod from. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora vamos a verlo ejecutando el modo show interface from y escribimos y ahora vemos que está en el modo on en el puerto 2. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Sí, ¿por qué desearía configurar una interfaz en modo de enlace troncal de forma manual en lugar de una DTP? Porque no todos los equipos usan DTP, porque solamente con el comando de switch por mod se garantiza que el puerto se convierta en un enlace troncal. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? No, Ok. Vamos a la parte 5 que dice, en esta parte vamos a eliminar la base de datos de VLAN. Vamos a empezar primero emitiendo el comando show flash. ¿Para qué es este comando show flash? Con este aquí vamos a ver si existe ese archivo. Cuando emitamos este comando tiene que aparecer el nombre VLAN.dat en la memoria flash. Este es el nombre del archivo que tiene la base de datos de VLAN. Entonces aquí vemos show flash y nos tiene que aparecer algo como esto, que al final dice VLAN.dat. Ejecutamos el comando y efectivamente aquí está el archivo VLAN.dat. Entonces, ahora sí procedemos a eliminar la base de datos, ya que sabemos que sí existe. Simplemente ponemos la palabra delete y el nombre del archivo, en este caso VLAN.dat. Tenemos que dar doble enter en la primera, ya que se nos pregunta, y en la segunda para confirmar. ¿Ok? Ahora de nuevo vamos a emitir el comando show flash para verificar que se haya eliminado este archivo. Recordemos que se llamaba VLAN.dat. Entonces, antes estaba el último, si se acuerdan, ahora ya no aparece. Vemos la captura de pantalla y efectivamente eso ocurrió. El archivo se pudo eliminar. Ahora, para inicializar un switch para que vuelva a la configuración predeterminada, ¿cuáles son los otros comandos que se pueden necesitar? ¿Quién me la podría responder? los comandos podrían ser erase, startup, config y reload, después de emitir el comando de delete. Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para permitir que los hosts en la VLAN 10 se comuniquen con los hosts de la VLAN 20? ¿Crees que nos puedes responder, Erika? Las respuestas varían, pero se necesita el routing de capa 3 para hacer esto y también para poder enrutar el tráfico entre redes VLAN. ¿Tienes alguna pregunta, Alice? No, ninguna. Listo. Entonces con esto daríamos por terminado la práctica. Esas fueron las 5 partes en las que estaban divididas el archivo. Y eso sería todo por hoy. Bueno, espero que les haya gustado esta práctica. Y ahora sí, no olviden dejar un like. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.